Pues el día de hoy continuamos con nuestro conversatorio, con este diálogo con feministas destacadas, con mujeres que han dado la vida por los derechos humanos de las mujeres y que han abierto la brecha, el camino para el goce y el disfrute de los derechos de muchas mujeres que probablemente no las conocen, pero que han sido grandes maestras y compañeras de lucha. El día de hoy, pues estamos contigo, Adela. Muchas gracias por recibirnos. Adela, sabemos que eres una feminista comunicóloga, que has fundado varias o cofundado varias organizaciones. Y hoy, en especial, Adela Muñiz, quiero y queremos conocer cómo fue que llegaste a la militancia feminista. Pues primero que nada, bienvenida a mi casa, Manu. Qué linda está tu casa. Muchas gracias, me siento muy contenta de que estés aquí, que me invites a estas charlas, tener la oportunidad de poder conocernos más, ser más cómplices, poder ir adentrándonos en estas cosas en donde nos encontramos con el feminismo, porque yo creo que las mujeres feministas llegamos al feminismo porque tenemos algún dolor. Por lo menos es mi historia. Yo creo que yo no encontré al feminismo, el feminismo me encontró a mí y me rescató a mí. Entonces yo llego por casualidad al feminismo. Yo venía de un proceso de divorcio en una estructura de familia absolutamente patriarcal, la primera mujer divorciada, que no era fácil. De la familia. De la familia. Pero siempre había sido, digamos, una mujer contestataria, rebelde, siempre. Yo creo que, como dice Marta Lama, yo era una feminista silvestre. Muy bien. Entonces, pues en este proceso, sin herramientas, sin muchas herramientas para la vida, digamos, me encontré en un proceso doloroso de pérdida. Yo decidí marcharme. En mi casa me dijeron, aquí no, las divorciadas no caben, y entonces yo dije, está bien, y agarré a mis dos pequeños y me fui a vivir sola con ellos. Y entonces traía una tristeza profunda porque me sentía muy incomprendida. Es importante para mí decirte esto porque yo creo que las mujeres tenemos que aprender a romper el silencio. Tenemos que poner en lo público estas cosas que pasamos dentro, que son producto de un sistema patriarcal que nos ahoga y que de repente nos arroja, por decirlo de alguna manera así, y te tienes que enfrentar con muchas cosas. Entonces, bueno, me dediqué a trabajar, a hacer algunas cosas, y siempre me cuestionaba por qué, por ejemplo, cuando la gente sabía que estabas divorciada o que no tenías un hombre a tu lado, eras como presa, ¿no? De que alguien se sintiera como con autoridad o derecho de insinuarte cosas. Claro. Y por ahí anduve un tiempo, busqué en algún momento, yo tenía mucha tristeza, busqué en algún momento ayuda en el DIF que está aquí en frente del Parque de los Venados. Yo estaba viviendo muy cerca de ahí, pero me encontré con un DIF de oídos sordos, ¿no? Yo llegué, pedí una cita y me dijeron que por qué estaba ahí. Entonces yo dije, bueno, traigo mucha tristeza, estoy pasando un proceso de divorcio y creo que necesito ayuda. Y me dieron la cita como para 4 meses después, ¿no? Y entonces yo recuerdo que salí de ahí muy desconcertada, como sin herramientas, digamos. Y con una tristeza más y con una tristeza más profunda. Entonces recuerdo que crucé el parque, me senté en una banca y yo dije, no más. Yo no me puedo dar la ventaja o no me puedo dar el lujo de sentir esta tristeza. Vamos para adelante. Y entonces empecé a trabajar en lo que ya estaba. Yo trabajaba en el INEA entonces. Y entonces me invitaron a irme a trabajar al sindicato. Al sindicato, en ese entonces era el Sindicato Único de Trabajadores al servicio de, no es cierto, el Sindicato de Trabajadores de Educación para Adultos.
Y entonces ahí empecé a tener relación con todo lo que eran las condiciones generales de trabajo, con compañeros, todos, además, a pesar de que era un sindicato con una plantilla 80% de mujeres, la mayoría eran varones. Y entonces me encontré con compañeros muy solidarios que viendo como esta necesidad que yo traía, pues empezaron a compartirme mucha información. Y entonces estaba en ese tiempo la Secretaría de Acción Femenil, pero la compañera que era la titular de la Secretaría estaba en otro estado del país y el secretario general me dijo que si yo quería hacerme cargo de esa secretaría. Y yo le dije que sí, por supuesto, ¿no? Y entonces un día me invitó a ir a una reunión al centro con unas mujeres que que querían hacer un trabajo con mujeres líderes sindicales para llevar procesos de capacitación, etcétera. Y entonces pues yo llegué ahí y ahí el feminismo me encontró. Me tocó ser como la colita de este feminismo que reflexionaba, de este feminismo que se encontraba, de este feminismo que hablaba de vaginas y se las conocía, de este feminismo que hablaba de la rivalidad de las mujeres, que cuestionaba, que hablaba de envidia, que además no martirizaba a las mujeres malas, ¿no? Y digamos, teniendo tan pocos recursos con mujeres como Graciela Hierro, Marta Lamas, Adriana Ortiz Ortega, Patricia Mercado, Elena Tapia, Milisa, Itziar Lozano, Sí. bueno, Cecilia Loría, muchas otras mujeres, pues yo me sentía que había llegado al país de las mujeres, al país de la realidad, de la verdad, no lo sé. Cuando... El que estabas esperando, pues. Yo estaba esperando eso, ¿no? Claro, yo creo claro, qué bonito. que ahí fue cuando mucha gente dice que el feminismo no ha permeado en las bases. Yo lo que les digo es que para mí, en mi vida, el feminismo tuvo sentido, tiene sentido, y yo estoy y sigo trabajando con y por el feminismo porque me parece que es la propuesta que las mujeres necesitamos para terminar con las desigualdades terribles que vivimos en todo el mundo. Claro. Y supongo que esos lugares muy padres, porque yo te conocí a ti, oía hablar de Adela Muñiz en Diversa. Es decir, si no me equivoco, además de ser cofundadora del consorcio, tu militancia ha sido también muy significativa en el feminismo político partidista. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo fue que fundaste Diversa, luego entraste a la otra asociación política Sí. Y tu contribución, porque sé que estás en equidad de género, trabajo y familia, con Maru Romero, pero sí, como que platícanos de esta parte tan importante, de este movimiento tan importante que incluso llevó a una candidata a la presidencia de la República. Así es. Entonces, cuéntanos. Bueno, ya me metí, me volví militante feminista y entonces en las muchas reflexiones que había con mujeres en la Casa de las Humanidades, que ahí era la cita, digamos, pues muchas hablaban de que estar en política, en la política formal era importante. Y entonces empezaron a pensar en un proceso, en una agrupación política nacional feminista. Y de ahí se hizo una convocatoria para Diversa, en donde lo que teníamos que hacer era una especie de pirámide, invitar a compañeras feministas a ser parte de Diversa, y ahí constituimos Diversa como agrupación política nacional. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del 97. Okay. En el 97, con compañeras de todo el país, estaban Marina Arbizu, estaba Rebeca Maltos, estaba Sandra Peniche, estaba Teren Chaustegui, estaba Patricia Mercado, estaba Elsa Conde. ¿Y su objetivo cuál era? El objetivo era que las mujeres que quisieran participar de una candidatura por algún partido político, porque ahí las que estábamos podían estar incluso militando en algún partido político o no, pero Diversa lo que iba a hacer es
allanar el camino para que estas mujeres pudieran ser candidatas por parte de otros partidos políticos. Sí, impulsar, ¿no?, las candidaturas, de mujeres. Y a partir de Diversa se hace una negociación con varios partidos políticos. En ese entonces se habló con Democracia Social, que entonces estaba Gilberto Rincón Gallardo. Sí, claro. Nunca estuvimos como militantes de Democracia Social, pero sí llegaron, en Nueva Uranga llega como Diversa, postulada por Democracia Social en ese entonces. ¿A la Asamblea o a la Asamblea Legislativa? La Asamblea Legislativa, la primera vez que fue del DF. Y a partir de ahí, bueno, se fortaleció mucho Diversa, pero después hubo un cambio, algunas modificaciones en la ley electoral, y entonces decidimos que necesitábamos un partido político nacional feminista. Y entonces con esto, digamos, este trabajo que ya había de Diversa, empezamos a convocarnos muchas mujeres. Quien empezó a convocar es Patricia Mercado. Yo toda gran parte de mi trayectoria política la he hecho con Patricia Mercado. Y entonces hicimos México Posible con muchas compañeras y muchos compañeros socialdemócratas, y salió un proyecto muy padre de corte feminista que decía en sus postulados para qué íbamos. Antes de esto ya habíamos suscrito algunas cosas como Diversa con el IFE, donde estaba José Goldenberg y otras personas, mucha comunicación con la Cámara de Diputados, y finalmente logramos en el año 2000 tener el registro para México Posible. ¿Qué papel tenías tú en México Posible? Bueno, yo coordiné varias asambleas a nivel nacional para México Posible. Yo saqué la primera asamblea de México Posible en el Distrito Federal y coordiné muchas otras. Qué trabajable. Sí, pero fue muy bonito porque por lo menos en ese momento, no sé ahora, creo que no, pero en ese momento, te estoy hablando del 98, 99, yo encontraba a hombres y mujeres en la Ciudad de México y en el resto del país que todavía soñaban, que todavía pensaban que era posible, de ahí el nombre, tener un Estado democrático, tener políticas distintas, ir por leyes que equilibraran y que avanzaran hacia la igualdad, etc. Fue un trabajar impresionante, pero para mí fue un proyecto muy bonito, y me tocó, digamos, ahí sí, hacer caminito. Pues finalmente yo venía de un proceso sindical, ¿no? de organizaciones de base, y entonces pues coordiné eso, y después fui electa presidenta de México Posible en el Distrito Federal. Necesito que nos compartas con qué obstáculos te encontraste en esta militancia feminista. O sea, ¿qué limitaciones tuviste? No sé, familiares, culturales, personales, ¿no? ¿Qué fue para ti algo que dijiste, híjole, esto sí me está costando mucho trabajo? Mira, pues yo creo que ser feminista siempre va a ser un papel incómodo. O sea, cuando tú te asumes como feminista, militas en el feminismo, finalmente cuando hablamos de feminismos, hay muchas formas de ser feminista. Y el feminismo es movimiento, es posición política, es cuestionamiento, es práctica política, es práctica cotidiana. Y de repente cuando tú llegas a un espacio y empiezas a cuestionar desde tu casa, y empiezas a decir, no, aquí todos somos iguales, y entonces los quehaceres de la casa son iguales para ustedes e iguales para nosotros. Y empiezas a cuestionar con tu compañero de vida, ¿no? Cómo las relaciones son igualitas. Entonces, finalmente, cada pareja tiene sus propios convenios, pero creo que el feminismo te da los argumentos y te da el valor necesario para poder romper los estereotipos y decir, a ver, ¿no? Estas cosas no son así, esto es un asunto del pasado, pero tienes que estar lidiando, porque una vez que eres feminista, y como dice Marta Lamas, te pones los anteojos de género, ya no hay manera de que se te pasen cosas. La vida ya no es igual. Ya no es igual, y a todos lados donde llegas, eres una persona incómoda, porque cuestionas los estereotipos,
porque cuestionas cómo te trata el gobierno, porque cuestionas las políticas públicas, porque cuestionas las leyes, porque cuestionas que siempre te estén diciendo qué hacer, cómo hacer, dónde hacer, y porque al final de cuentas me parece que por lo menos a mí el feminismo lo que me da es argumento y esta voz para decir, así no son las cosas, y si tú quieres que así sean las cosas, por lo menos en mí, en esta casa y en este espacio, esto no va a ser así. Tenemos que romper con eso. Entonces creo que finalmente el feminismo es incómodo para mucha gente, pero creo, por lo menos para mí, yo no sé tú, Malú, pero yo creo que el feminismo te empodera. Por supuesto. El feminismo te hace ubicarte como ciudadana. Y has construido muchísimo, porque no solamente tú te has quedado con ese feminismo, sino que has contribuido al avance, a la construcción de un feminismo, sobre todo nacional y de la Ciudad de México, ¿no? Tu contribución ha sido muy significativa en la ciudadanía, ¿no? De las mujeres, en el ejercicio pleno de la ciudadanía, de que le exijas a las autoridades, y claro que eso es incómodo para las personas a las que cuestionabas. Seguramente te encontraste con algún misógino, con alguna persona que te quisiera cuestionar, que no, o no tuviste ninguna. No, por supuesto, yo recuerdo que a mí me gusta mucho dar talleres, con personas interesadas, ¿no? Entonces me iba a las colonias, al ejido, a hablar con mujeres, un poco a platicarles, a explorar, etcétera. Y recuerdo que un día me tocó hacer una asamblea para elegir a los delegados y a las delegadas que iban a venir acá a la ciudad, a un municipio de la sierra de Guerrero, por donde anda el EPR. Y era una zona donde producen miel. Entonces llegué yo con 2 compañeros, con los señores del ejido, y entonces ya me presenté, soy Adela Muñiz, del partido fulano, etcétera. Y entonces el hombre, cuando se dirigía a ellos, no se dirigía a mí. Y entonces ellos le preguntaban por qué las señoras estaban echando las tortillas. Es que aquí ninguna mujer va a venir a decirnos qué hacer. Pero yo soy muy buena negociadora, yo soy puente. Sí, sí, eres muy buena. Soy muy puente, buena. Entonces pues empecé a platicar con ellos, terminamos de cuates, me invitaron a una cerveza, nos echamos un cigarrito, pero digamos, tienes que demostrarles que sabes. Y en la vida en general así Y en son. la vida en general, sí, sí, tienes que demostrar siempre que estás ahí porque sabes. Sí, es ¿no? increíble. Y es en todos lados, nunca tu mérito va a ser para los otros, hablo de los señores, tu inteligencia, tu tenacidad, tu cuestionamiento, va a ser que ahí estás porque alguien te colocó ahí, ¿no? Increíble, Sí, increíble. sí. Yo quiero que esta historia que nos has contado y que van a conocer seguramente muchas mujeres en generaciones actuales y en generaciones futuras, a nosotras nos gustaría que nos dejaras como un mensaje. Fíjate que si algo me ha llamado la atención de lo que he platicado contigo es cómo mencionas a tus maestras. Y eso es muy, muy significativo para mí, porque no siempre aceptamos que hemos caminado al lado de otras mujeres. Y la verdad, hay que reconocértelo. Yo te voy a reconocer siempre tu solidaridad. No olvidaré cómo contribuiste para que yo pudiera ser candidata en Tlalpan. Eso es una característica muy tuya, Adela. Y es que creo que no todas las mujeres, hay mujeres que te acompañan desde un ámbito, hay otras que te acompañan en otros espacios, pero en el político no es fácil tener compañías. Y yo creo que tú has significado, y seguramente lo hiciste con muchas mujeres, con Patti y con todas las mujeres de las organizaciones políticas. Pero quiero que cerremos esta conversación con un mensaje, con un pensamiento, con una reflexión tuya sobre lo que es el feminismo. Muchas mujeres siguen hablando de ciudadanía, siguen hablando de paridad, siguen hablando de muchas cosas, pero yo lo que les quiero decir es que hacia 1793, una mujer que se atrevió a romper
esquemas, 1793, demandó al Estado la ciudadanía de las mujeres. Ella era Olimpia de Gouges, que es una de mis mujeres favoritas, y estamos en el año 2015 y las mujeres seguimos diciendo que queremos ser ciudadanas con derechos plenos y eso no termina por llegar. Yo creo que es muy importante apoyar a las compañeras que se han atrevido a estar en el ámbito de lo público, porque el Estado nos ha obligado a las mujeres en estos acuerdos que hay solamente a hacernos cargo de lo privado, y cuando nos atrevemos a salir a lo público somos fuertemente cuestionadas. Cada compañera que está en un espacio de toma de decisiones seguramente llegará a ese espacio a colocar estos temas que a nadie se le ocurre que se tienen que colocar. Me parece muy importante decir que el feminismo es, por lo menos para mí, una forma de tomar posición con relación a nosotras mismas. Nuestro cuerpo es nuestro. Sobre nuestro cuerpo mandamos nosotras. El Estado, el presidente, la iglesia, nadie tendría que meterse ni en nuestro cuerpo, ni en lo que decidimos vivir, ni en el número de hijos, ni en la carrera que queremos estudiar, etc. Y creo que las jóvenes hoy, para las jóvenes hoy, el feminismo está caduco porque ellas han nacido con derechos. Yo creo que a cada una de nosotras nos tocaría hacer una reflexión, porque si las mujeres como Olimpia de Gouges, como Elvia Carrillo, 1916, el primer encuentro feminista en este país, y las feministas, claro que hemos transformado la historia, y nos toca a las que están del otro lado un poco ponerse hacia atrás y ver y darle reconocimiento a estas mujeres que, rompiendo estereotipos, rompiendo plataformas dadas, se atrevieron a alzar la voz y a decir no queremos esto. Yo creo que el feminismo es una posibilidad para transformar, y me parece que el feminismo habla de igualdad, habla de derechos para todas y para todos.